Dios te bendiga en esta noche. Te habla tu hermano en Cristo, Faustino Ortega Braña. Por la misericordia del Señor me dirijo a ti. Desde la iglesia Misión Templo Pentecostal Asambleas de Dios en Ato, Texas, Bayamón, carretera 862, cuyos pastores, el pastor Elías Torres y Melissa Vélez. Quiero que sepas que Dios nos ama a todos incondicionalmente, de tal manera que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, en sacrificio vivo para salvarte a ti y a mí y a toda nuestra parentela. Dios nunca se ha olvidado de ti y continúa amándote, no importando la condición en la que te encuentres en el día de hoy. El Señor, a través del Espíritu Santo, me ha inquietado hablarte hoy de una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Segunda de Corintios, del capítulo 5, del 17 al 21. La palabra de Dios está en Segunda de Corintios 5, del 17 al 21, y la vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El 18 dice: y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El 19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y el 21 dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. Y vamos a orar. Padre eterno, que esta palabra que voy a exponer cumpla el propósito por el cual fue inspirada por el Espíritu Santo, y que el nombre de Jesucristo sea glorificado en todo, y que esta palabra prospere en el corazón de todos los que estamos aquí presentes y de todos aquellos que oyen y ven por las redes sociales. Padre, suple todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El tema de esta prédica o exhortación dice así: cuando tú y yo llevamos las buenas nuevas de salvación, estamos reconciliando al mundo con Cristo. ¡Qué bonito! Pablo habla y enfatiza, ¿verdad?, de que cuando la iglesia de Cristo, que somos todas aquellas personas que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pasamos a ser iglesia del cuerpo de Cristo. Y dice Pablo que cuando tú y yo llevamos la buena nueva de salvación, estamos ¿qué? Reconciliando al mundo, a las vidas que le hablamos, con Cristo. Esa es llevando las buenas nuevas de salvación. El trasfondo histórico de carta que Pablo le escribe a los de Corintios se da en la ciudad griega de Corinto, que fue destruida en el siglo II antes de Cristo y fue reconstruida alrededor del año 44 antes de Cristo por Julio César. Corintio está situada en el Mediterráneo y se convirtió en el eje comercial y económico de Grecia. Al convertirse Corintio en el próspero centro cosmopolita, también se convirtió en una de las ciudades más inmorales y vida de pecado. En este ambiente perverso, el apóstol Pablo establece la iglesia de Corinto. Este ambiente de perversión y de maldad y de pecado continúa aún en este tiempo en que estamos viviendo. ¿Verdad? Dios
a través del Espíritu Santo, mueve a Pablo, ¿verdad? Y lo inspira para que escriba esta palabra, la cual hace muchos años que fue inspirada, para el año 44, ¿verdad? Pablo, para el año 55 y 57 que Pablo escribe esta palabra, fue inspirada por el Espíritu Santo. Pero fíjate, en ese ambiente donde Pablo escribió esta epístola, que fue en Éfeso, pero la carta era para los Corintios, había un ambiente de perdición, de inmoralidad, donde no había ningún temor a Dios. Y no es coincidencia que ese ambiente todavía continúa, porque este mundo, realmente, el príncipe de este mundo se llama Satanás, y las personas, ¿verdad?, que no tienen temor de Dios actúan y siguen actuando en ese ambiente que Pablo se encontraba en Corinto. Entonces Dios, a través del Espíritu Santo, mueve a Pablo a hablar, y en este caso estamos hablando específicamente en 2 de Corinto, del capítulo 5, del 17 al 21. Y vamos a comenzar con el 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando tú y yo confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Señor dice que automáticamente, y es real porque yo lo he vivido, cuando yo confesé a Jesús como mi Señor y Salvador, yo me encontraba en un ambiente de pecado. Yo era un religioso de la religión tradicional, pero estaba en pecado. Hablaba de Dios, pero no lo conocía. Hablaba de Jesús, pero no lo conocía. Pero entonces caigo en una prácticamente depresión, casi por 2 años, donde yo estaba pasando por un posible divorcio por eso mismo, por la religión. Mi esposa se sale de católica y se mete a los Testigos de Jehová, y hubo un conflicto bien grande y determinamos prácticamente los dos pues divorciarnos. Pero yo desconocí en ese momento que el divorcio en Puerto Rico, cuando tú te divorcias, los hijos van a pasar con la madre y no con el padre. Y cuando yo me entero de eso, yo entré en una depresión, porque yo soy un apegado a mis hijos, y para mí separarme de mis hijos era mejor que morir. No deseaba. Y entro en una depresión en ese momento. Pero ¿qué pasa? Cuando vine a Cristo, no voy a contar mi testimonio ahora porque es larguísimo, alguien me habló de Jesús, que yo supuestamente hablaba, pero que no lo conocía. Y ese me dijo: mira, Faustino, cuando tú tengas problemas, tú no te pongas a hacer como hacen ustedes los católicos, a rezar. Eso es repetir. Cuando tú tengas problemas, tú habla con Dios, que ese es orar. Y así pasó. Un momento, de unos meses después, me sucede que me hinco en la sala en mi casa de un sábado para domingo, como a la 1 de la mañana ya, del domingo. Me acordé de sus palabras que este varón me dijo, y así yo le dije: Señor, si tú eres el Dios que dice Edgardo Ramos, que fue la persona que me habló, yo te prometo que tú vas a servir lo que tú digas y como tú digas. Hermano, para mi sorpresa, el otro día me levanto, me quedé dormido en el sofá de la sala, que allí donde yo estaba, pero me levanto totalmente libre. Y yo me encontraba como diferente. Y yo: ¿pero qué me ha pasado a mí? Entonces me pongo a decir: wow, Señor, tú me escuchaste a mí. Y se cumple esta palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Y ahí Dios comienza a hacer en mí una liberación y un proceso de libertad, donde Dios me hace a mí en una nueva criatura. No hecha por carne ni sangre, sino por el poder del Espíritu Santo. Una nueva criatura. Y eso palabra se cumplió a mí, y en toda vida que está en pecado y está lejos de Dios y puede estar pasando por diferentes situaciones, porque que está lejos de Dios pasa por muchas situaciones bien difíciles, pero no tiene al Señor a su lado, no tiene su ayuda como la tengo yo. Todo el que recibe a Jesús tiene que la ayuda del Espíritu Santo. Está Dios morando en el cuerpo de toda persona que recibe a Jesús. Entonces, yo ahora puedo hablar claramente de este versículo, de que soy una nueva criatura en Cristo. Vivo en este mundo de pecado, estoy rodeado de pecado, pero no soy una persona que peco y hacía lo que hacía antes. Soy una nueva criatura en Cristo. Soy un hijo de Dios, porque automáticamente paso a ser hijo de Dios cuando eso sucede. Y en el versículo 18 dice:
Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Qué lindo. Y dice, y todo esto proviene de Dios. Pablo comienza aclarando que la iniciativa de la reconciliación no viene del ser humano, sino que viene de Dios. Oye, esta ruptura que hubo por el pecado del hombre, el pecado de Adán y Eva, el hombre se separó de Dios. Pero Pablo dice aquí en el versículo 18 que vuelve Dios a tratar de reconciliar al mundo. Oye, no es que el hombre busca a Dios, sino que Dios vuelve a buscar a lo que se había perdido, ¿verdad? Aquella unión que había con Adán y Eva en el huerto del Edén antes de pecar, que era así, una relación con el Padre día a día, hablaban día a día de tú a tú. Se perdió con el pecado, pero Dios vuelve otra vez a buscar al hombre, a reconciliarlo. Y dice Pablo que Dios, que no es, eso no viene de Dios, del hombre, viene de parte de Dios, sino que Dios mismo es el que está buscando la reconciliación con el hombre. Es Dios quien toma el primer paso para restaurar la relación rota que hay con la humanidad, con toda la humanidad. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Aquí Pablo afirma que la reconciliación se logra mediante la muerte y resurrección de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cristo al morir en la cruz del Calvario muere por tu pecado y mi pecado. Y por eso todo el que viene a Cristo es libre de pecado, porque la sangre de Cristo derramó en la cruz del Calvario todavía sigue haciendo el trabajo por la cual Cristo murió, que es lavar del pecado a todo aquel que se acerca a Él. La humanidad está separada de Dios por el pecado. Eso es lo que separa al hombre de Dios, el pecado. Pero Cristo entonces entra a pagar por el pecado en el sacrificio que hizo en la cruz, y todo el que recibe a Cristo es libre de pecado. Dice, Cristo es el mediador, el puente entre Dios y el hombre. Mira qué lindo. En esa forma es que entonces Dios reconcilia al hombre. Cristo es el puente, es el que nos lleva al Padre, que nos reconcilia con el Padre. Y quiero explicarte, la palabra de reconciliación se refiere al proceso de restaurar una relación, de volver a un estado de armonía o de paz entre dos partes que estaban en conflicto o distanciadas. El hombre se distanció por el pecado de Dios, pero Dios vuelve entonces a buscar la armonía otra vez, a restablecer lo que se había perdido, ¿verdad? Dice, en un concepto más amplio, se puede explicarse las relaciones personales, ¿verdad? De familia, por ejemplo. Hay un matrimonio que está de lo más bien y de pronto, como me pasó a mí, iba a pasar un divorcio. Y gloria a Dios, el mismo Señor entró en esa situación y nos reconcilió, porque a mí Dios me tocó y entonces ya yo sabía que yo no me podía divorciar. Y de hecho, para la gloria del Señor, no tuve que divorciarme. Mis hijos se criaron, los dos le sirven al Señor. Y vivo todavía felizmente con mi esposa. Pero esa es la forma, el Señor quiere traerle al apóstol, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, que ese es el proceso. Dios quiere restaurar lo que se había perdido. Dios quiere restablecer y reconciliar al mundo. Cristo viene a reconciliar al mundo con Dios. Eso es así. Dice, entonces, en 2 de Corintios 5:19 dice que todos estaban en Cristo reconciliados consigo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mira qué lindo. Dios estaba en Cristo. Esto habla de la unidad entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en la obra de salvación. En ese proceso está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reconciliando. Y dice, no fue simplemente que Cristo actuó solo. Fue Dios mismo actuando a través de Cristo como agente principal de la reconciliación. Dios actuando por medio de Cristo como el lugar donde se realiza la obra redentora. Alabado sea Dios. Dios estando con Cristo y el Espíritu Santo reconciliando al mundo.
Y dice, ahí dice, continúa diciendo el versículo 19, dice, y termina en esta forma, reconciliando consigo el mundo. Esto indica que la obra de reconciliación tiene un alcance universal, ¿ve? Reconciliando el mundo. Esto es un alcance universal, no es para algunas personas del mundo. Dice, esto indica que la obra de reconciliación tiene un alcance universal. Está disponible para todo. Esta reconciliación es para toda la humanidad. Oye, no es hablando de que le toca a Juan y a Pedro, no, es para todo el mundo. Todo ser humano, para toda la humanidad, es esta reconciliación. Cristo murió por esto. Pero solo aplica, y que quede claro eso, solo aplica específicamente a aquellos que reciben y confiesan a Jesús como su Señor y Salvador. O sea que Cristo está reconciliando, vino a reconciliar el mundo de pecado, reconciliarlo con el Padre. Y está disponible esa salvación, esa reconciliación para el mundo entero. Pero no es que el mundo entero automáticamente va a ser salvo. No, dice que es a través de Cristo. Por eso es tan importante entender que no es la religión la que puede salvar al hombre. No es lo que tú puedas hacer con tu fuerza. Es simplemente reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, Jesús nos lleva al Padre. Por eso se dice en la palabra, la palabra dice, yo soy el camino, Jesús hablando del mismo. Yo soy el camino, la vela y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. O sea, Jesucristo es el puente, como dijimos ahorita, para llevarnos a esa reconciliación con el Padre. Así es que es. Entonces, reconciliando consigo al mundo. Y no tomándoles en cuenta los pecados al hombre. Pablo está diciendo que cuando estamos en Cristo, qué lindo esto, cuando estamos en Cristo, Dios no sigue llevando el registro de las deudas para los hombres que están en Cristo. Mira qué bonito. Cuando tú y yo venimos a Cristo y somos reconciliados con el Padre no se acuerda más de tus pecados. ¿Por qué? Porque te mira a través de la sangre de Cristo, te ve limpio. Mira qué lindo. No te saca en cuenta, tú hiciste aquello, ni hiciste lo no. Eres una nueva criatura. Borrón y cuenta nueva, como dicen por ahí. Oye, todos los pecados de los que recibieron a Jesucristo todos los pecados de los que reciben a Jesucristo son lavados por su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Esos pecados fueron lavados por la sangre de Cristo. Ya el Señor no se acuerda más de ellos. Dice que lo echa a fondo del mar y no se acuerda más de ellos. La culpa es cancelada por la obra de Cristo. Ya no hay culpa en el hombre. Y dice, y continúa diciendo en ese mismo versículo, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos todas aquellas personas que en un momento dado reconocimos nuestra condición de pecado y nos vimos que no podemos ir viviendo en esa condición porque no era vida. En mi caso, viví una condición de una situación de que yo me sentía que me iba a morir ya, en aquella depresión. Reconocí que yo no podía hacer nada, entonces clamé al Señor y el Señor me escuchó. En el Salmo 34 dice, y este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. Eso pasó conmigo. Dice, aquí Pablo está definiendo la misión del creyente. Pues entonces, para el que viene a Cristo, Dios le da una misión, ¿verdad? Dios confió a los creyentes el mensaje de la palabra de reconciliación. O sea, Dios confía el mensaje de la buena nueva de salvación a quién? A la iglesia, a sus hijos. ¿Para qué? Para que entonces reconciliemos al mundo. Porque ese es el propósito de la iglesia en este mundo. Jesucristo nos reconcilió con el Padre Celestial para que así nosotros, juntamente con Él, reconciliemos al mundo. Es nuestra responsabilidad dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Lo que recibimos ahora debemos anunciarlo. Oye, esta salvación tan grande, esta salvación que tú y yo no pagamos, la pagó Cristo en la cruz del Calvario. Él quiere ahora que le hablemos a otros, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que somos nuevas criaturas.
Y entonces dice que nosotros nos va a usar el Señor para reconciliar al mundo. Entonces, cuando tú y yo hablamos a otro de Cristo, lo que Dios hizo en nuestras vidas, estamos reconciliando el mundo. Estamos hablando a aquellas personas que están en delitos y pecados y que salgan de las tinieblas a la luz admirable, que pasen de muerte a vida. Cuando tú le hablas de Cristo a otras personas, estás reconciliándolo con el Padre. Esa persona es tocada por el poder del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios no es una palabra cualquiera. Dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. No es una palabra muerta de un libro de historia, no, es viva, es viva. Cristo es el logo, Él es la palabra. No es nuestra responsabilidad dar por gracia lo que hemos recibido. Jesucristo es el único camino que Dios establece para reconciliar a toda la humanidad. No hay otro camino, como le dimos ahorita. No hay otro camino. No hay religión. No hay fuerzas que tú hagas o sacrificios que tú hagas para lograr eso. No hay forma. Dios estableció que a través de Cristo. Ese es el único camino. Por eso en el libro de Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Dios no encuentra o ve pecado en los que están en Cristo. No hay pecado. Dios no ve pecado ni defecto en los que están en Cristo, porque lo ve a través de la sangre de Cristo. La iglesia recibe y tiene la misión de anunciar la palabra de la reconciliación. En Marcos 16, del 15 al 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús, después que resucitó, antes de ascender al cielo, le dio este mensaje, o le dio esta misión a la iglesia, a los apóstoles en aquel momento. Nosotros como iglesia tenemos que continuar en esa misión. Eso no es que si queremos hacerlo, es que es obligado, como dicen los muchachos por ahí, es obligado, que tenemos que hacer eso, porque ese es el trabajo, ese es el propósito que está la iglesia en este mundo de pecado, para llevar la buena nueva de salvación a aquellos que están lejos, para que sean reconciliados con el Padre a través de Cristo. El Señor nos da el mandato y misión a su iglesia de que prediquemos este evangelio, la buena nueva de salvación a todas las naciones y pueblos. Dios nos está diciendo a ti y a mí que tenemos que predicar este evangelio al mundo entero sin hacer acepción de personas, para que el hombre se reconcilie con Dios. Es necesario, es así, ese es el proceso, esa es la forma de que el hombre se reconcilie con Dios, reconciliarse con Cristo. Pero tiene la iglesia que hacer el trabajo de hablarle a la humanidad, al mundo de pecado, de que Cristo les ama, de que Él vino a salvar la humanidad, que todavía hay oportunidad para que el hombre sea salvo. Eso es el mensaje que la iglesia tiene que llevar, y nos toca a nosotros, los hijos de Dios. En 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Qué lindo. El Señor nos está diciendo que tú y yo somos embajadores de su reino. Oye, sí, porque entonces ya tú y yo no pertenecemos a este mundo. Cuando una persona viene a Cristo, pasa de reino de perdición de este mundo al reino de Dios, al reino de Cristo. Entonces, Él dice que somos embajadores de su reino. ¿Y qué es un embajador? Un embajador es una persona que ha sido comisionada por el gobierno de su país, ¿verdad? Un ejemplo, para que le represente donde quiera que sea enviado. Como tú y yo hemos sido embajadores, ya nombrados embajadores del reino de Dios, estamos obligados a hablar de las buenas nuevas del reino a toda la humanidad. Dios está rogando a través de ti y de mí para que la humanidad se reconcilie con Dios. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y alcancen la salvación eterna. Lo que tú y yo alcanzamos ya. En 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En poder. En Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es
comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Dios quiere que su reino se reconozca mediante un lazo de amor, de poder, de justicia, de paz y gozo en el Espíritu. Eso es el reino de Dios, que sea en esa forma. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios establecer el reino aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de Dios tener su iglesia en este reino? Es que alcancemos a aquellos que están lejos de Dios. Y entonces yo estuve mirando en una revista que ese tiempo que la había copiado y me inspiró, ¿verdad? Me dio contra esa. Ay, se me cayó la. Perdóneme, Bueno, en lo que se levanta otra vez, que sin querer. Tumbé bien, aquí lo tengo. Leyendo en una revista, encontré algo muy interesante, histórico, por cierto, y real. Dice los israelitas encontraron en una fortaleza desértica de Masada, eso es allá en Israel, una construcción que fue hecha por Herodes, una semilla de palmera de dátiles. En esa fortaleza, los arqueólogos buscando, ¿verdad?, antigua, en el tiempo de Herodes, encontraron un depósito donde había unas semillas de dátiles de palmera. Palmera es un tipo de palma grandísima que da unos dátiles, que es una fruta riquísima. Entonces, personas cogieron, ¿verdad?, estas semillas y le hicieron una prueba a ver qué tiempo llevaban ahí. Y encontraron que estas semillas de dátiles tenían 2000 años de antigüedad de estar allí. Bueno, la encontraron una semilla tan vieja que le llamaron el nombre, le pusieron el nombre de Matusalén, porque Matusalén fue el hombre que más vivió aquí en la tierra, que vivió 969 años. Eso está en Génesis 5, del 25 al 26. Pero mire qué curioso. Estos científicos cogieron esas semillas, la verdad, las sembraron en tierra. Y mire qué curioso. De todas esas semillas, una germinó y dio fruto. ¿Y por qué yo traigo esto, hermano? Estas semillas tuvieron 2000 años guardadas en ese depósito, ahí enmasada, en esa fortaleza de Herodes. 2000 años. Esas semillas tenían toda la potencial de dar fruto. Pero ¿por qué esas semillas no daban fruto? Porque no fueron sembradas. No fueron sembradas. Y al no ser sembradas, ¿qué sucede? No daban fruto. Entonces, el Señor en Marcos habla sobre, ¿verdad? En Marcos 4:14 hace una similitud entre la semilla y sembrar la palabra. Entonces, es posible, ¿verdad?, que hayan hermanos, hayan vidas que vinieron a Cristo, que tienen la semilla del Evangelio en su corazón, pero que todavía no se han puesto, no han obedecido, porque esto es un mandato de Dios, llevar la palabra, las buenas nuevas. No han obedecido esa área de llevar las buenas nuevas de salvación. No han sembrado la semilla que está puesta en su corazón a aquellos que están sin Cristo. Entonces, pues hay una similitud en esto. Mientras tú tengas esa semilla en tu corazón, pero no le hables a otro de Cristo, no puede germinar en ningún sitio. Porque tú esa semilla tú tienes que tirarla, regarla. ¿Y cómo tú la riegas? La tienes que regar en la tierra. ¿Y cuál es la tierra? Las personas que están en el mundo, que están a tu lado, que están en tu casa, tu vecino, tu trabajo, en la escuela. Esa semilla tienes que regarla. Esa semilla de la palabra de Dios, la buena nueva de salvación, tienes que regarla, hablarla, reconciliar al mundo, ¿verdad? Para que no pase como pasó con estas semillas de dátiles, que estuvieron 2000 años esperando que alguien la sembrara. Así que hoy es un buen día, ¿verdad?, que tome la decisión de sembrar esa semilla en el corazón de aquellos que la necesitan. ¿Para qué?
para que reciban lo que tú recibiste, la salvación eterna, para que sean nuevas criaturas, para que pasen de muerte a vida, de muerte eterna a vida eterna, para que pasen de creación a hijo de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Mira, estuve yo buscando, más o menos, ¿verdad? Porque hay personas que están apegadas a las religiones y piensan que en la religión que están hay salvación, pero no es así. Pero para que tú como hombre y mujer de Dios sepa lo mucho trabajo que nos falta, yo estuve buscando y encontré que en el Islam hay más de 1.800 millones de adeptos que están lejos de Dios. Estamos hablando un 24% de la humanidad están en el Islam que no conocen a Cristo. En la religión del hinduismo hay 1.200 millones, que es un 15% relacionado con la humanidad, que no conocen a Cristo. En la religión del budismo hay 550 millones, que significa un 7%, y en la religión tradicional hay 1.378 millones, que representa un 17% de la población. Sin incluir aquí, ¿verdad? En estas 4 religiones nada más, hay un 63% de la población que está lejos de Cristo, que no se ha reconciliado. ¿Por qué? Porque todavía nosotros como iglesia no estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer, que es tirar esa semilla. Es simplemente tirarla porque el crecimiento lo va a dar el Señor. Es simplemente porque si no la siembra en el corazón de los hombres que la oigan, no va a germinar. Es importante tirar esa semilla para que pueda entonces. Y esto que hemos hablado de estas religiones, también están los ateos, personas que no creen en la existencia de Dios. Están los gnósticos, ¿verdad? Que creen en la salvación que se alcanza a través del conocimiento espiritual y la comprensión de supuestas verdades ocultas y otras falsas doctrinas. Hermano, es mucho el trabajo que la iglesia todavía tiene que hacer. Y Pablo, a través del Espíritu Santo, trae estos versículos, ¿verdad? Para movernos y hacernos, ¿verdad? Ver de que tú y yo como iglesia de Cristo tenemos trabajo que hacer todavía. La existencia de la iglesia en este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos este mundo. Pertenecemos al reino de Dios que hablamos ahorita. ¿Es para qué? Para que llevemos las buenas nuevas de salvación. Mira, y a veces, pues, ¿verdad? Que yo quiero que copie unas cositas aquí para que entendamos. Mira, tú y yo, dice en 1 Corintios 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Oye, tú y yo, cuando recibimos a Jesús, automáticamente fuimos sellados por el Espíritu Santo. Dios vino a morar dentro de nosotros. Nuestro cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. Por tanto, es más fácil llevar la semilla, porque tenemos quien la ayuda del Espíritu Santo, que nos ayuda. Él es el Paracleto que nos ayuda a nosotros. Cristo antes de ascender al cielo, yo no lo voy a dejar solo, lo envió aquí en el Espíritu Santo. Todo aquel que reciba a Jesús, su cuerpo es templo donde habita Dios, habita el Espíritu Santo. Tenemos quien la ayuda del Espíritu Santo para llevar esta palabra, para regar esta palabra por el mundo entero. Él nos ayuda a mantenernos en este camino que es Cristo, en el camino, a que nuestras vestiduras no se manchen ni se ensucien. ¿Por qué? Porque Él nos va a estar guiando, nos va a estar hablando. Es Dios morando. Qué bonito, Dios morando dentro de nosotros y dirigiéndonos. El que lo hizo todo está morando en nuestro cuerpo, hermano. Qué bendición como iglesia. Es una bendición que tenemos que entenderla, y por eso, con eso nada más nos mueve a que llevemos esta palabra de reconciliación al mundo. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de derechos de Dios. Oye, somos hijos de Dios. Cuando recibimos a Jesús en nuestros corazones, automáticamente pasamos a cambiar de ser hijos de las tinieblas a ser hijos de luz, ser hijo de Dios. En 1 de Pedro
2, del 9 al 12 dice, del 9 al 11 dice, mas vosotros sois linaje escogido, hermano. Tú y yo somos linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado por Dios. Tú y yo fuimos comprados por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Qué lindo, gloria al Señor. De las tinieblas, de su luz admirable. Nos cambió de ahí, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos cambió. Oye, y vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, antes no éramos pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Somos parte del reino de Dios. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos. Eso somos nosotros en este mundo. Extranjeros y peregrinos. Estamos en este mundo con un propósito, con una misión. No somos de este mundo, porque ya pertenecemos al reino de Dios. Pero tenemos que llevar ese mensaje. ¿Para qué? Para aquellos que están lejos se acerquen a Dios, pero es llevando la palabra. En Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es necesario llevar la palabra, es necesario hablarle al mundo de la palabra de Dios, porque dice que por llevar esa palabra, es que por el oír de esa palabra, es que viene la fe en Cristo y entonces la persona viene a Cristo. En Romanos 1, del 16 al 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, hermano. No nos podemos avergonzar del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Pero es, ¿cómo nosotros nos vamos a avergonzar de este evangelio? Es imposible que un hombre que haya recibido, una mujer haya recibido a Cristo como un Señor Salvador, se avergüence de hablar de Cristo, hermano. Si tú y yo nos avergonzamos de hablar de Cristo, el Señor entonces dice que también se va a avergonzar de nosotros. No nos podemos avergonzar de Cristo. Por todo lo que Él ha hecho, somos hijos de Dios, nos reconcilió Jesús con el Padre, somos hijos de Dios, somos real sacerdote. Dios muere en nuestros cuerpos. Lo tenemos todos, somos parte del reino de Dios. ¿Cómo vamos a avergonzarnos del evangelio? No podemos avergonzarnos. En Isaías 55 dice, así que mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que le envié. Cuando tú y yo hablamos la semilla, regamos la semilla, cuando tú y yo llevamos la palabra, esa palabra va con el poder de Dios y dice Dios en su palabra que no va a retornar atrás vacía. A quien tú le hables de Cristo, esa palabra va a ser un trabajo en esa vida que necesita de Cristo y Dios lo va a transformar. Ese trabajo le toca a Dios a través del Espíritu Santo. Simplemente a mí nos toca hacer lo más sencillo, que es sembrar la semilla. Sencillito, hermano, porque la semilla ya fue sembrada en nuestros corazones. Y sabemos qué tenemos que decir, porque podemos contar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Nueva criatura, hermano. En Primera de Corintios, en Primera de Corintios 3, del 7 al 9, dice, Dios que da el crecimiento, Dios que da el crecimiento y el que planta y el que riega son la misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Qué bonito, Dios nos hace colaboradores de Él. Por eso Pablo decía ahorita que Dios ruega a través de nosotros juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que llevemos estas buenas nuevas de salvación. O sea que cuando tú y yo hacemos este trabajo de llevar las buenas nuevas de salvación, no estamos solos en ese proceso. Dios está con nosotros haciendo ese trabajo. No estamos solos. Y Dios le va a dar el crecimiento a esta palabra en el cada uno. Va a prosperar esta palabra en el corazón de cada uno. En el Romanos 10, del 14 al 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿O cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿O cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies
de aquellos que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Es claro, hermano. ¿Cómo invocarán a aquel en que no han creído? ¿Por qué? Es claro. ¿Cómo va a invocar en alguien que nadie les ha hablado? ¿Cómo el hombre que está perdido, sin fe y sin esperanza, puede buscar de Dios? Porque nadie le ha hablado de él. Te toca a ti y a mí, hermano, como hablamos de la semilla que tuvo 2000 años enmasada, que le encontraron los arqueólogos. ¿Y cuándo fue que vino a dar produce esa semilla? Cuando 2000 años que pasaron, alguien la sembró y entonces dio su fruto. Pero Dios no quiere que esa semilla de su palabra que está en tu corazón esté, qué sé yo, 20 años sin regarla. Es más, yo me acuerdo cuando yo vine a Cristo, mi deseo era todos los días hablarle a la gente de Cristo porque yo me sentía tan gozoso. Yo había vivido aquella transformación tan linda que Dios hizo en mi vida, que me cambió de muerte a vida, que yo no dejaba de hablar de Cristo. Y al día de hoy, 30 y pico de años, he seguido haciendo lo mismo porque estoy agradecido, porque hasta el día de hoy, Dios me ha ayudado a seguir viviendo en este mundo de pecado y maldad, pero manteniéndome sin pecado para Cristo. Manteniéndome como parte del reino de Dios, porque Dios mora en mí y me guarda y me cuida y me guía y me enseña cómo debo caminar. Incluso la palabra dice, y que quede claro esto, pues alguna persona dirá, pero ese hombre nunca ha pecado. No, sí. ¿Cometemos errores? Pues claro que sí, porque estamos en este cuerpo de pecado todavía. Pero la diferencia ahí es esta. Cuando tú recibas a Jesús en tu corazón y pasas a ser parte del reino de Dios, y pasas a ser hijo de Dios, la palabra dice que tenemos que un abogado en el reino de los cielos. Eso está en Pablo escribiendo a Tito, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre, el cual se dio el rescate por ti y por mí. Por tanto, si yo en este proceso de mi vida, que llevo ya 36 años sirviéndole al Señor, he fallado, claro que he fallado. Pero el Espíritu Santo me dice, mira, hiciste esto mal. Entonces, ¿qué yo hago? Rápido. Señor, perdóname porque hice esto. Y si ofendí a alguien, perdóname porque te dije esto. Y ya queda, porque tengo ese abogado. Pero el que no tiene a Cristo no tiene abogado, hermano. Y toda persona que muere sin Cristo no tiene abogado. Y cuando vaya a la presencia y llegue el día del juicio, ¿quién lo va a defender? Porque no tiene un abogado. Pero nosotros, la iglesia, tenemos a Cristo como abogado. Él nos representa y Satanás puede decir lo que quiera de nosotros. Pero Cristo va a decir, ya yo pagué por él. La sangre, él me aceptó a mí en la tierra como su Señor y Salvador. Mi sangre lo limpió tu pecado, no tiene pecado. El Padre no va a haber pecado en ninguno de sus hijos. ¿Por qué? Porque fue lavado por la sangre de Cristo. Esa es la diferencia. Querido hermano, quiero terminar con estas palabras. El propósito de la existencia de la iglesia de Jesucristo en este mundo es que prediquemos el evangelio del reino en todo el mundo. Que tú y que yo terminemos de realizar esta labor de llevar las buenas nuevas de salvación a todas las naciones y pueblos. Entonces, cuando tú y yo hagamos este trabajo y hemos terminado de cubrir a la humanidad entera, que Dios quiere que le hablemos de Cristo, entonces el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y seremos arrebatados juntamente con los que murieron en Cristo y estaremos por siempre con el Señor. Este trabajo, hermano, es necesario que lo hagamos. Esto no es que si tú quieres hacerlo o yo quiero hacerlo. Yo quiero que tú sepas y entiendas, hermano, tú que aceptaste a Cristo y estás, tienes situaciones de miedo, que te encuentras de que no sabes mucho de la Biblia o que te encuentras que no estás capacitado para hablarle a otros de Cristo. Todo eso son mentiras del infierno, del enemigo de las almas, Satanás. Él no quiere de ninguna forma que todos los que venimos a Cristo, Él no quiere que ninguno sembremos esa semilla en el corazón de los hombres, porque cada vez que tú tires la semillita en el corazón de un hombre que está sin Cristo, ese hombre va a ser transformado y va a salir ¿de qué?
del reino de Satanás al reino de Cristo. Satanás no quiere perder adeptos. Y él va a buscar de la forma en que él pueda de tratar de jugar con tu mente y tus pensamientos, y decirte que tú no sirves, que tú no eres un pastor, que tú no estás preparado. Mentira de Satanás, el Señor Jehová lo reprenda. Hermano, simplemente con lo que Dios ha hecho en tu vida es suficiente para que le hables a otro lo que Dios ha hecho en tu vida. Suficiente, hermano. Eso es lo que yo he hecho. Hablar lo que Dios ha hecho en mi vida, hermano. Soy misionero en Haití, en la República Dominicana, en comunidades haitianas. Yo no he ido a ninguna escuela de teología y no es que sea malo estudiar. Quisiera yo, ¿verdad?, haber cogido las clases que han cogido muchas personas que están todavía más capacitadas y más preparadas. Pero aún así, con lo poquito que sé de la Biblia, con ese poquito es suficiente para decirle al mundo cuánto el Señor le ama. Es suficiente decirle al mundo que lo único que puede reconciliarlo y cambiar su vida de muerte a vida se llama Jesús. En Juan 3:16, que este texto lo conoce todo el mundo, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Oye, está todo ya listo. Todo está servido para ti como hijo de Dios y para mí como hijo de Dios. Somos parte del reino de Dios. Somos parte de su iglesia. Somos investidos, somos real sacerdote, como leímos ahorita. Estamos capacitados. Dios mora dentro de nosotros. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía, nos enseña, nos redarguye. Oye, estamos completos, estamos cubiertos para poder llevar las buenas nuevas de reconciliación al mundo, como Pablo nos habló aquí en esta palabra. Pero somos tú y yo los encargados de hacer esto. Esto no es un trabajo para el presidente de Estados Unidos, ni para el gobierno de Puerto Rico, y para ningún otro, ni para las religiones. Las religiones realmente lo que hacen es que encajonan a ciertos hombres y a ciertas mujeres a estar atados en esa religión, pero ahí no hay salvación. El cristianismo no es religión, el cristianismo es una relación con Cristo, una relación de vida eterna con Cristo. Es un estilo de vida conforme al reino de Dios, donde en este reino Cristo es la cabeza del reino. Cristo es el rey de este reino. Nosotros somos sus súbditos, porque con mucho gusto le servimos porque nos ha hecho bien. Promesas que hay en este reino para sus hijos. Hermano, en este reino lo tenemos todo. Y lo lindo es que hay una promesa que el día que partamos de este mundo nos vamos a morar con Él en la eternidad. No hay duda de que eso es así. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el gozo de la salvación se siente y se siente. Yo siento el gozo de la salvación. Yo no tengo duda que si en este momento Dios me llama, yo no tengo ninguna preocupación, porque sé dónde voy a pasar la eternidad. Pero ya he hablado a ti, hermano y hermana, que conocen la palabra, que fuiste ya comisionado. Yo te inquieto, ¿verdad?, a través, ¿verdad?, de esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y le pido al Señor, ¿verdad?, que el Espíritu Santo te redarguya en esa área, que es una responsabilidad de todo. Saber, hermano, que hay a tu lado, tu trabajo, la escuela, en tu familia, gente que todavía no ha conocido a Jesús, que está en tiniebla y que si muere en esa condición no va a morar con el Señor. Eso nomás nos mueve a nosotros a hablarle de Cristo, a reconciliar, a hablar la palabra de reconciliación, que le suena buena nueva salvación, para que esa vida venga a Cristo. Pero es necesario hablarle, es necesario sembrar esa semilla, que ya tú la tienes en tu corazón. Oye, tírala, riégala, que el crecimiento se lo va a dar el Señor. No tengas problemas en pensar, pero y ahora si yo le hablo, ¿qué va a pasar? No, tranquilo, déjale ser el Señor. Tu trabajo es tirar la semilla. Yo soy un jíbaro de campo de Puerto Rico, de un campo de Bayamón, y soy un agricultor. Y si hay algo que me encanta es sembrar plátano, yautía, guineo. Y yo tengo guineo, ¿por qué? Porque lo siembro. Tengo plátano porque lo siembro. Oye, tengo gandules porque lo siembro. Tengo tomate porque lo siembro. Pero tú te crees que si yo no sembrara gandules, ni plátano, ni guineo, no tuviera nada, hermano. Esta es la ley de la siembra.
Si quiero cosechar, es necesario sembrar. Y no solamente eso, hermano, Dios nos va a pedir cuenta. Porque ya Dios nos proveyó para todo, para arreglar esa semilla. Tenemos todas las herramientas. El evangelio, la palabra, el testimonio que podemos dar en nuestra vida a aquellos que no conocen a Cristo. Ya te he hablado a ti, hermano querido, analízalo. Yo creo que sería un buen tiempo para el próximo año, y si puedes empezar antes, mañana mismo mejor, hacerlo como propósito tuyo, a hablarle a toda vida que te encuentres de Cristo. Que te digan loco, que te digan fanático, tranquilo. ¿Estás haciendo la voluntad de quién? Del Señor. ¿Estás haciendo la voluntad de qué? Del Rey de Reyes, Señor, el que es la cabeza de la iglesia a la cual tú y yo pertenecemos, al reino de Dios. Tranquilo. No te sientas mal por lo que te digan o te dejen de decir. Cumplamos con llevar esta palabra. Esto no es que si queremos o no, es que tenemos que hacer eso obligado, como dicen los muchachos. Pero ahora yo quiero hablarle a estas vidas, ¿verdad?, que han oído esta palabra, pero que todavía no han tenido una experiencia con Cristo. Y ya tú habrás oído que para ser parte del reino de Dios, que para ser hijo de Dios, para volver a reconciliarte con Dios, no es la religión, es Cristo. No hay otra forma, como dijimos ahorita que está en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ese nombre se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Él. Aquí no hay religión. Es Dios mismo diciendo que es a través de Cristo. Dios estableció que es así. El hombre que te diga otra cosa te está mintiendo. No hay otro camino, no lo hay, no hay otro nombre. Solamente el nombre de Cristo. Oye, y es sencillo. Simplemente con confesarlo, como me pasó a mí, que estaba en aquella depresión, simplemente me hinqué. Y le dije, Señor, si tú eres el Dios que dice el Galdo Ramos, que hablar contigo es orar. Si tú me quitas esta condición donde yo me encuentro, esta depresión que deseo morirme, si tú cambias esta situación que yo tengo de mi familia, te prometo que te voy a servir donde tú quieras, donde tú digas. Y así pasó. Me cambió, me transformó. No, Satanás vino a hurtar y a matar, a destruir, pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Satanás quería destruir mi vida, pero qué bueno que alguien me habló de Cristo. Alguien sembró esa semilla en mi corazón, hermano, y germinó y dio fruto, que al día de hoy estoy hablándole a otros de Cristo. Pues hoy es un día para que tú, que no conoces a Cristo y quieres ser parte del reino de Dios y quieres ser parte de este cuerpo de Cristo y quieres pasar la eternidad con el Señor, hoy es un día para que tú te reconcilies con Dios. Esta palabra es una palabra de reconciliación. La palabra dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación para ti y tu casa. Hoy es el día que Dios escogió para que tú seas salvo, pero tú tienes que reconocerlo como tu Señor y tu Salvador. Esto es por fe, hermano. Y es una realidad, porque llevo 36 años sirviéndole al Señor, con gozo, con alegría, hermano. Mira, me voy para allá, para Haití, me voy para los Batelles, y duermo en una casita allí, muy humilde, en un matre de esos de fond, y vivo gozoso, porque estoy hablándole a la gente de Cristo. Estoy hablándole de que Él me cambió y me transformó mi vida. El Cristo de la gloria, ese que vive en mi corazón, Él me mueve cada día a hablar de Él, hermano, y eso es lo que me da gozo y alegría. Y tú dirás, pues bueno, este Señor no tendrá problemas. Sí, tengo problemas como todo el mundo, pero qué bendición, hermano. Tengo a mi lado al Señor Jesucristo. Tengo el Espíritu Santo. Tengo al Padre que clamo a Él. Tengo esa relación con el Padre. Así, de tú a tú. ¿Por qué? Porque puedo relacionarme con el Padre porque lo hago por los méritos de Cristo. Tengo acceso al Padre. Oye, porque soy hijo de Él. Esa es la bendición. Así que si tú quieres ser el hijo de Dios, la palabra dice, más a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, está hablando de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay mucha gente equivocada y creen, ¿verdad?,
que todos somos hijos de Dios, pero lo dicen por ignorancia, porque no conocen la palabra de Dios, no conocen su palabra, y por no lo conocen su palabra dice que todos somos hijos de Dios. No es así. Todos somos creación de Dios, todos, no hay duda de eso. Pero hijos de Dios son solamente aquellos que lo confiesan, que lo reconocen como su Señor y Salvador. Esos sí pasan a ser hijos de Dios. Por la palabra de la reconciliación que estamos hablando, que lo que estoy diciéndote ahora mismo es eso mismo. Yo te invito, ¿verdad? En Apocalipsis dice la palabra, dice, he aquí, el Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él está tocando a tu puerta de tu corazón. Y dice, y si alguno oye mi voz y abre la puerta de tu corazón, dice el Señor, yo entraré contigo y cenaré contigo y estaré contigo. Qué lindo. El Señor, Él no vino a este mundo. El Padre no envió a su Hijo a sacrificarlo en la cruz del Calvario, a morir en la cruz, para que el mundo se perdiera. Él envió a su Hijo para salvar al mundo. Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar al mundo. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene la capacidad de salvarse él mismo. Hay religiones que dicen que el hombre, pues, no, mentira, todos son mentiras. El hombre no tiene el poder para salvarse él mismo. Por eso fue que Dios mismo envió a su Hijo. Siendo Dios mismo, se encarnó en hombre, se hizo hombre, fue crucificado en la cruz del Calvario, pagó por tu pecado y mi pecado para que tú y yo seamos libres. Pero esa libertad viene a través de Cristo. Por eso en Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cristo es la verdad. Y en 8:36 dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando el hombre viene a Cristo es verdaderamente libre, porque mientras el hombre esté sin Cristo está atado al pecado. El pecado esclaviza. El pecado aleja y tiene al hombre lejos de Dios. Pero Cristo vino ¿a qué? A dar vida y dar vida en abundancia. Él vino a salvar lo que se había perdido. Pero para eso tienes que confesarlo. Pablo, en el libro de Romanos, Romanos 10, del 9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es sencillo. Es reconocer que el tiempo que llevas viviendo en este mundo no te ha ido bien. No eres feliz. Puedes tener dinero, tener familia, un buen carro. Lo tienes todo, pero tú sabes que en tu corazón no tienes paz. No eres feliz. Te falta algo. Y sientes en tu corazón. De hecho, otros, ese algo lo buscan ¿dónde? En las drogas, en el ron, en los vicios, en todas cosas que trae el mundo. Pero eso no llena. No llena. Porque cuando Dios te hizo a ti y a mí, Él nos creó ¿para qué? Para que dentro de nosotros morara Cristo, para que seamos completos. Mira, yo te puedo confesar con toda claridad y honestidad. Yo soy misionero en Haití, como te dije ahorita, y sin mentirte. Yo he ido a casitas de haitianos, que sus casitas son el piso en tierra, las paredes en tierra. Y viven en un estilo de vida muy humilde, muy sencillo y de mucha, ¿verdad?, necesidad. Pero aquellos que viven en esas casitas y tienen a Cristo, hermano, es como si vivieran en el Capitolio, o en la Casa Blanca en Estados Unidos. Porque tienen a Cristo, viven con gozo, viven con alegría. ¿Por qué? Porque eso lo hace el Señor. Ese espacio que está en tu corazón, en tu ser, que el único que lo puede llenar para que tengas gozo, paz y alegría y salvación se llama Jesucristo. Y yo te invito en esta linda noche, ¿verdad?, que tú decidas hacerlo. Y si lo vas a hacer, ¿verdad?, ya decidiste en tu corazón hacerlo porque Dios está hablando. Tú sientes en tu corazón que Dios te está inquietando, el Espíritu Santo te está inquietando, que la única salvación para ti es venir a Cristo, que la solución de tu vida, de tu familia, de tus hijos está en Cristo. Repite conmigo estas palabras. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo he oído tu palabra y yo siento en mi corazón que es necesario, Señor,
que te acepte como mi Señor y Salvador. Yo no quiero seguir viviendo, Señor, en esta condición que estoy. No tengo paz, no tengo gozo, no tengo alegría, Señor. Lo he probado todo y nada me ha funcionado. Por eso, Señor, quiero probarte a ti. Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados, Señor, todas mis iniquidades, Señor. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre, porque ahora yo soy tu hijo. Gracias, Padre, porque ahora tú eres mi Padre. Amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, mira esta vida que te han recibido. Jesús, que te han confesado como su único y suficiente Salvador, Señor. Que tu Santo Espíritu que mora ahora en ellos, que pasaron a ser, cambiaron de muerte a vida, que son nuevas criaturas, Señor. Que tu Espíritu Santo los siga fortaleciendo, les ayude a seguir caminando contigo, Señor. Ilumínale, Señor, dale entendimiento y sabiduría y que consiga un lugar donde puedan escuchar tu palabra. Si no tienes un lugar donde congregarte, aquí, en el templo pentecostal, Asambleas de Dios, Atoteja, Bayamón, un sitio donde se adora al Señor, donde se habla su palabra, donde solo aquí es, todo el que viene es tratado con el amor de Cristo, porque esto es un hospital donde el Señor transforma al ser humano, hermano. Te invito a que vengas aquí si no tienes dónde ir. Así que gracias por dar estos minutos, ¿verdad? Y escuchar la palabra de Dios. Y le damos la gloria al Señor por todo lo que el Señor ha hecho en esta noche y sigue haciendo. Que la paz y el gozo del Señor sea contigo y con toda tu familia. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.